Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, María José Rodríguez, por la magnífica organización de este Congreso Internacional de Derecho Administrativo, en honor además a los profesores Barra, Casañe y Rodríguez. Mi agradecimiento además especial al profesor Libardo Rodríguez, a través del cual concretamos mi participación en este Congreso. Lo que yo quiero traerles acá es una preliminares conclusiones de un tema todavía en construcción, que responde a una advertencia que en el ámbito iberoamericano ha venido formulando recientemente el profesor Juli Ponce Solé en cuanto a la necesidad de enfocar el derecho administrativo bajo una dimensión interdisciplinaria, sin perder de vista lo que el profesor Barnes nos explicaba de la dogmática jurídica. Es preciso tomar en cuenta que la dogmática del derecho administrativo está indisolublemente unida a condicionantes políticos, sociales y económicos. El derecho administrativo, lo explicaba muy bien el profesor Barnes, es un derecho social porque es un derecho que regula la interacción de las personas en la sociedad, y es por eso que el enfoque interdisciplinario basado en las ciencias económicas y en las ciencias políticas, creo yo, permite dar una visión mucho más completa de la complejidad del derecho administrativo, y yo esto lo quiero plantear a través del concepto del derecho administrativo transformador. Y en esta presentación que les traje, yo llamo, es una expresión común, especialmente en Estados Unidos, del elefante en la habitación. Cuando hay un problema y se está hablando del problema, muchas veces se les da vuelta al problema, pero nunca se habla de la naturaleza y de la esencia del problema. Entender la naturaleza del problema, el elefante en la habitación, es fundamental. Y esto es lo que a mí me llamó la atención. América Latina tiene uno de los marcos jurídicos más fuertes para promover el crecimiento o el desarrollo inclusivo a través de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los DESCA. No solo las constituciones y el derecho doméstico de los países de la América Latina, sino además el sistema interamericano de derechos humanos. Y sin embargo, y este es el gráfico que les tengo acá, América Latina es la región más desigual del mundo. Este es un gráfico tomado del Banco Interamericano de Derechos Humanos. Tenemos aquí el índice Gini. Como todos sabemos, mientras más alto es el índice, más desigualdad, mientras más bajo, más igualdad. Y aquí está América Latina, muy por encima de países en desarrollo de similar situación, y por supuesto absolutamente por arriba de los países desarrollados. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Dónde está el problema? ¿Por qué América Latina, teniendo uno de los marcos jurídicos más fuertes para promover la igualdad, es la región más desigual del mundo? Ese es el problema o el elefante del cual yo quiero hablarles hoy. Vamos entonces a comenzar recordando brevemente la construcción de lo que yo he llamado el derecho administrativo transformador. El derecho constitucional en América Latina, de acuerdo con la tesis que ha venido postulando el profesor Bogdandi, ha sido considerado como un derecho basado en principios comunes, un ius constitutionale comune, que tiene dos ramificaciones o dos particularidades que distinguen al derecho constitucional en América Latina del derecho constitucional en Europa, por ejemplo. Por un lado, el reconocimiento de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, DESCA, que son derechos prestacionales de igualdad, porque garantizan el acceso equitativo a bienes y servicios, y por el otro lado, mecanismos de participación ciudadana que fortalecen la gobernanza democrática. De manera tal que el ius constitucionale comune en América Latina, parecido, la otra denominación que se le ha dado es neoconstitucionalismo, tiene dos claras particularidades: amplio reconocimiento de los DESCA y causas de participación ciudadana. Sin embargo, como es sabido, las normas de derecho constitucional en América Latina se actualizan a través del derecho administrativo. La concreción de la garantía de los DESCA y la concreción de los mecanismos de participación ciudadana es tarea propia del derecho administrativo. Célebre es la frase de la doctrina alemana según la cual el derecho administrativo es el derecho constitucional concretizado.
con lo cual, si existe un derecho constitucional común como un constitucionalismo transformador en América Latina, es perfectamente posible hablar de un derecho administrativo común en América Latina como un derecho transformador. ¿Y por qué el derecho administrativo en América Latina es transformador? Porque impone a las administraciones públicas una tarea específica: transformar las situaciones sociales existentes para promover condiciones de igualdad en la economía. Esto hace que las reglas que conforman al derecho administrativo transformador, insisto, en el ámbito doméstico, constituciones políticas, con la constitución económica, las cláusulas económicas, las leyes de la actividad social de la administración, todo ese cuerpo de derecho positivo tiene reglas jurídicas que son muy ambiciosas. Son reglas jurídicas ambiciosas porque asignan a las administraciones públicas tareas muy complejas para satisfacer derechos prestacionales de la más variada naturaleza: el derecho de acceso al agua, el derecho a un ambiente sano, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, en algunos ordenamientos jurídicos el derecho a la vivienda. El catálogo de DESCA en los derechos domésticos y también en el sistema interamericano es notablemente amplio, pero además las administraciones públicas deben cumplir con todos esos cometidos bajo los estándares de la buena administración, es decir, cumpliendo principios tales y como eficiencia, eficacia, transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana. Estas reglas, o lo que los economistas llaman instituciones, en economía, debido al Premio Nobel de Economía Douglas North, las reglas jurídicas, lo que nosotros los abogados llamamos reglas jurídicas, los economistas los llaman instituciones formales. Esas reglas o instituciones formales del derecho administrativo transformador, de acuerdo a un estudio de Brinks y de Steve Levinsky y de Vicky Murillo, son ambiciosas. ¿Por qué son ambiciosas? Porque imponen tareas muy complejas a las administraciones públicas. No solo las administraciones públicas deben garantizar que todos los ciudadanos tengan igualdad de acceso a agua potable, alimentos, medicina, salud, educación, para usted debe contar, sino que es que además debe llevar a cabo su actividad social en el marco de los principios de eficiencia, eficacia, transparencia. El grado de ambición de esas normas jurídicas del derecho administrativo transformador es ciertamente amplio, pero aquí está el detalle: esas normas jurídicas no son autoejecutables. Es decir, para garantizar el desarrollo inclusivo, para garantizar el acceso efectivo a bienes y servicios esenciales por su conexión a los DESCA, hace falta algo más que reglas. Lo que yo solía decir en mis clases en Venezuela: la Constitución podrá garantizar el derecho al agua, pero si usted abre el grifo de lavamanos y no sale agua, no pasa absolutamente nada. De manera tal que estas reglas son muy ambiciosas, pero no son autoejecutables, todo lo contrario, requieren de un Estado administrativo con capacidad suficiente para implementar esas normas. No solo un Estado administrativo, por supuesto, es necesario también una sociedad civil organizada, de acuerdo con los principios de subsidiariedad y menor intervención, pero el foco de mi ponencia quiere dirigirse a la necesaria capacidad que deben tener las administraciones públicas para poder implementar y cumplir las ambiciosas tareas que el derecho administrativo le impone. ¿Y qué pasa? Y este es un gráfico que quiere resumir mi posición. Lo que sucede es que las administraciones públicas, o como se le llama, el Estado administrativo, no siempre tiene esa capacidad y por lo tanto, en la práctica, las tareas que se realizan o que las administraciones públicas llevan a cabo tienden a ser menores a las tareas que el ordenamiento jurídico le asigna. Que hay una diferencia entonces entre el ámbito de jure, las tareas que derivan de las reglas jurídicas formales, constituciones, leyes, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y el ámbito de facto, la realidad. En este cuadro que ustedes tienen acá, yo lo resumí de la siguiente manera: en este eje vertical tenemos la capacidad estatal, en el marco horizontal tenemos los cometidos del Estado. En América Latina y el Caribe, los cometidos del Estado son ciertamente ambiciosos por el cúmulo de DESCA que deben ser garantizados, lo cual supone que la capacidad estatal debe ser máxima. Esta área que ustedes ven acá es el ámbito de jure, este es el deber ser.
En teoría, todos los ciudadanos tienen derecho de acceso equitativo a bienes y servicios esenciales y a servicios públicos prestados de acuerdo con los estándares de la buena administración. Pero en la práctica, ámbito de facto, solo es esta área la que puede cumplirse. ¿Por qué? Porque la capacidad estatal es muy limitada y a menor capacidad estatal, menores cometidos públicos se prestan. Y eso lo que supone es que la diferencia entre los cometidos públicos que establece el ordenamiento jurídico doméstico internacional y los cometidos públicos que en efecto se prestan son cometidos que el Estado administrativo no puede satisfacer. Y en esos cometidos donde el Estado no llega, es lo que la doctrina de las ciencias políticas ha llamado áreas de limitada estatalidad, áreas en las cuales la sociedad civil tiene que autoorganizarse por mecanismos informales, en algunos casos ilícitos. Fenómenos tales y como los mercados negros y la corrupción son índices reveladores de que el Estado administrativo no cuenta con capacidad suficiente para garantizar el acceso a los DESC y cumplir con los ambiciosos cometidos que el derecho administrativo transformador les asigna y que por lo tanto esas necesidades son satisfechas por mecanismos informales que no cumplen con ninguna de las reglas de los DESC en cuanto a acceso universal, transparente, eficiencia, eficacia, entre otros, los estándares de la buena administración. Precisamente, y ya vamos concluyendo, la desigualdad en América Latina, en mi opinión, es, al menos en parte, consecuencia de estas brechas de capacidad estatal. Es decir, que Latinoamérica, América Latina es la región más desigual del mundo, al menos en parte, porque el Estado administrativo en América Latina es muy frágil, no cuenta con capacidad suficiente para cumplir todas las ambiciosas reglas que el derecho administrativo transformador le impone. En el marco de iure, si un observador imparcial lee las constituciones de la región, constituciones como por ejemplo Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, ve las leyes administrativas de la acción social, las leyes de salud, las leyes de los servicios públicos de agua potable, lee la Convención Interamericana de Derechos Humanos, un observador imparcial que lee todas esas normas de iure va a llegar a la conclusión de que América Latina es una región de desarrollo inclusivo, porque todos los ciudadanos tienen acceso, tienen derecho de acceso a bienes y servicios esenciales, además en el marco de los estándares de la buena administración. Pero cuando ese observador ve la realidad del ámbito de facto, se encuentra con una desigualdad que es, insisto, la mayor desigualdad del mundo. Y la gran conclusión de esto entonces es que promover el desarrollo inclusivo requiere mucho más allá que reglas o instituciones formales. Requiere un Estado administrativo con capacidad. Y además aquí hay un dato que meramente lo apunto porque ya no hay mucho tiempo y vamos terminando. La fragilidad del Estado administrativo en Latinoamérica no solo se relaciona con brechas de capacidad estatal, con desigualdad, con deficiente prestación de servicios públicos, mercados negros, corrupción, también se refleja con los niveles de desconfianza de los ciudadanos hacia el gobierno. De hecho, como reflejan los estudios del BID, luego del crecimiento después de la crisis financiera global por el boom de los commodities, el crecimiento en la región se estancó y los índices de desconfianza hacia el gobierno han crecido. Eso en parte puede explicar la ola de protestas que azotó a la región en el año 2019. Entonces viene la gran pregunta, ¿cómo cerramos esa brecha de la capacidad estatal? ¿Cómo construimos estados administrativos fuertes que actúen en el marco de los estándares de la buena administración y que puedan efectivamente implementar en la práctica el marco jurídico nacional e internacional que promueve el desarrollo sustentable? Aquí hay varias claves. Primero, los abogados y los profesores de derecho administrativo tenemos que dejar de pensar solo en el marco jurídico. Hay una tendencia, una propensión en América Latina que si algo no funciona, se cambian las leyes. Si no hay agua, usted cambia la Constitución y garantiza el derecho al agua. Si no hay salud, usted cambia la Constitución y garantiza el derecho a la salud. Yo no estoy diciendo que las reformas institucionales o jurídicas no sean necesarias, pero esas reformas en sí mismas no van a garantizar ni el desarrollo inclusivo ni las reglas de la buena gobernanza. Chile está atravesando ahorita un proceso constituyente inédito con unas profundas raíces democráticas. Yo creo que ha sido un ejemplo exitoso de cómo se puede promover un cambio constitucional desde el proceso
la teoría del poder constituyente en el marco de la democracia constitucional, pero hay una gran advertencia para Chile. Reformar la Constitución y reconocer derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de esta no va a incidir per se en sí mismo en los niveles de desconfianza de los ciudadanos hacia el gobierno, que pueden valorarse en distintos índices. Por lo tanto, la brecha de capacidad institucional tiene que solucionarse en el ámbito de facto, en la práctica. Y aquí la economía ha venido planteando lo que se llama la teoría de la coevolución. Como no es posible construir la capacidad del Estado administrativo de la noche a la mañana, como no es posible fortalecer la capacidad del Estado administrativo importando reglas jurídicas de otros países, es necesario entonces diseñar políticas públicas que puedan ser implementadas con la fragilidad estatal existente, y a medida que esas políticas, que quizás serán subóptimas, quizás no serán las políticas de bienestar que se desean, pero son las políticas que efectivamente se pueden construir, eso puede promover o tener efectos desencadenantes sobre el desarrollo y el crecimiento, y por lo tanto eso permitiría construir la capacidad del Estado administrativo, especialmente a partir del fortalecimiento de la burocracia o de los servicios civiles. Eso implica que el derecho administrativo debe incorporar, el derecho administrativo social, el derecho administrativo transformador, debe incorporar en sus elementos lo que yo llamo un diagnóstico de capacidad estatal. Insisto, el derecho administrativo transformador, la actividad social de las administraciones públicas, no puede quedarse solo en el ámbito de iure, con reglas muy ambiciosas que reconozcan amplísimos derechos sociales en el marco de los estándares de la buena administración, porque esas normas no son autoejecutables. Llegamos entonces a la conclusión, 4 conclusiones básicas. Primero, propongo o he propuesto hablar del derecho administrativo transformador para hablar de los principios comunes basados en los estándares de la buena administración y los comitivos de desarrollo inclusivo, imbuidos incluso en el sistema interamericano de derechos humanos, y que actualiza, concretiza el así denominado ius constitucionale común en América Latina o neoconstitucionalismo. Segundo, el derecho administrativo transformador está compuesto por reglas e instituciones que son muy ambiciosas. Son muchas, muy complejas y muy variadas las tareas a cargo de las administraciones públicas, que además deben cumplirse con base en los estándares de la buena administración, pero esas reglas no son autoejecutables. Para garantizar el derecho al agua, insisto, hace falta que al abrir el grifo salga agua, que usted pueda tener acceso real, inmediato, efectivo a agua potable, y no normas o reglas que establezcan y garanticen, o sentencias que condenen al Estado a garantizar el derecho al agua. La fragilidad del Estado administrativo en América Latina deriva en brechas de capacidad frente al ámbito de iure, igualdad, prevalece el ámbito de facto, desigualdad, e insisto, yo esta es una lección, una reflexión que he venido insistiendo en todos los foros a los cuales me invita. Los profesores, los administrativistas en América Latina, creo que tenemos una gran deuda con la región, porque hemos construido un derecho administrativo transformador muy poderoso, muy funcional en teoría, pero América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo, y mientras esa desigualdad se mantenga, mientras la brecha de capacidad estatal esté allí, mientras el Estado administrativo sea frágil, no podrá lograrse un desarrollo inclusivo, no podrá reconstruirse la confianza ciudadana, no podrá fortalecerse en la práctica la democracia constitucional. Y mi recomendación práctica, y con esto termino, el derecho administrativo transformador, desde un enfoque interdisciplinario, debe tomar en cuenta, debe incluir en su contenido la medición de la capacidad estatal, identificando brechas de capacidad estatal, la fragilidad del Estado administrativo, y diseñando mecanismos que, más allá de cambios en el ámbito de iure, que no tendrán mayor efecto práctico, permitan en la práctica, en el ámbito de facto, cerrar la desigualdad y avanzar hacia el objetivo final, que es como se resume en la Carta Democrática Interamericana, democracias constitucionales en el marco del desarrollo inclusivo. Muchísimas gracias por la presentación. Ha sido un gusto estar aquí con ustedes.